Señores, estamos de regreso con El Consumidor. Ahí conocimos lo que es la chirimoya. Yo en realidad no conocía la chirimoya. La licenciada Hedy Camilo nos acompaña. Licenciada, ¿cómo está usted? ¿Usted había escuchado hablar, Ni licenciada? idea. La chirimoya. No. Eso es algo como que se inventó el Chavo. Eso es Sí. el chapulí de Sí. Roberto Gómez Bolaño, sí, la Sí, chirimoya. él lo mencionaba en el Chavo. Esa es la guanábana del Chavo, la Yo chirimoya. pienso que sí. No contaba con mi chirimoya. Pero bueno, licenciada, vamos a hablar de un tema yo creo que muy importante. Y más ahora al inicio de año, muchas personas, muchos jóvenes, muchas jóvenes también, que viven dentro de lo que llamamos el famoso closet. Hablo del closet para que la gente entienda mejor. Está ocultando muchas veces sus preferencias sexuales por miedo al que dirán, por miedo a su familia, muchas veces porque ellos mismos no se aceptan y los ven como algo pecaminoso, este tipo de cosas. Y tal vez ahora este inicio de año sea un momento importante en el cual ellos pudieran expresar su parecer, porque no sé cómo viven, queremos que usted nos explique, pero esta parte psicológica de este choque entre lo que la sociedad dice y lo que son mis gustos, ¿qué pasa en la cabeza de un joven, de una persona que está viviendo este momento, este closet, viviendo en el closet? Mira, definitivamente cuando hablamos de sexualidad, lo que es la orientación sexual está dentro de nuestras interacciones sexuales. Entonces vamos a tener la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad. Tenemos 4 orientaciones sexuales. La última es que no le gusta ni asexualidad, un asexual. La persona asexual no tiene ningún interés sexual por otra persona, nada. Puede tener vínculos, de hecho, afectivos, pero no le interesa tener una relación romántica ni sexual con nadie. Entonces claro, es un % muy mínimo, pero lo tenemos. ¿Qué pasa con la homosexualidad? Que vemos la persona va a entrar o puede entrar en 2 tipos, la homosexualidad egodistónica y la egodistónica y aquella parte donde lo puede asumir. ¿Qué es la egodistónica? Egodistónica, digo. Egodistónica. Sí. Bien, la egodistónica se trata cuando la persona no lo asume. La persona sabe que es homosexual, pero no lo va a asumir, no lo acepta y vive luchando con esta parte de sí mismo y le cuesta mucho. Esa egosintonía, es decir, no puedo, es como si estás allá y yo estoy acá. Y la homosexualidad egosintónica, donde la persona sí va a sintonizar, por así decirlo, con su orientación, pero como bien decías, lo acepto yo y en mi mundo, o sea, yo me muevo por lo bajo, pero a nivel público no lo asumo, no lo acepto, no lo digo, por temor a represalias de mi familia, en la mayoría de los casos, y muchas veces dentro de la sociedad como tal, pero principalmente con la familia, porque es una familia con un sistema de creencias donde la homosexualidad no es concebida como parte de. Este tema tiene varios enfoques. Yo creo que está el enfoque de cómo orientamos a aquella persona que vive dentro de del tema de este temor. O sea, soy homosexual, o tengo preferencias sexuales por mi mismo sexo, pero entonces, ¿cómo yo hago saber esto a mi familia? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? O sea, está ese tema, y también está la orientación al padre, a la madre, que nunca entendieron tal vez o son de los que hablaban, porque hay muchas cosas, en muchos casos se da que en la familia se habla despectivamente sobre el tema homosexual. Y si un hijo mío me sale homosexual, entonces el muchachito escuchando dice, wow, pero mi papá no ve esto bien. Entonces quisiera que viéramos hiciéramos estos 2 enfoques. Primero, el tema de la persona, del joven, de la mujer que está viviendo dentro de esto. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo puede salir de este closet? ¿Cómo puede darle esta información a sus padres y a la sociedad en sí? Mira, lamentablemente en la mayoría de los casos no es una decisión de salir del famoso closet. Es un empujón que se le da y los obligan a salir y a decirlo. ¿A qué me refiero? Nuestra orientación sexual se fija hasta los 22 años. Después de ahí no podemos decir después, que yo me cambié porque me salió. No, probablemente lo era,
Estoy hablando de las personas que llegan a casarse por un tema de presión de familia y luego entonces dicen, mire, yo no aguanto más, yo soy homosexual y sencillamente yo tenía que ocultarlo para evitar situaciones. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con este joven, con esta persona? Lo va a vivir con mucho sufrimiento, con mucha angustia. No podemos hablar de una certeza de orientación en la adolescencia. Podemos ver una tendencia, pero no una definición. Entonces, la persona puede definirlo totalmente luego que pasa la barrera de los 22 años como tal, de los 25. Antes de eso, puede darse experiencias homosexuales que no significan que soy homosexual. Entonces, es importante que la persona lo tenga muy claro. ¿Ves? Porque no es lo mismo una experiencia homo a la orientación per se. Entonces, o sea, que antes de esa edad cualquier tipo de puede situación tener conductas homosexuales o homoeróticas que no significa que sea homosexual. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es tu propia orientación, luego de obviamente un proceso de autoanálisis bastante profundo para poder entonces saberlo. Entender que la orientación sexual es parte de la vida, porque cuestionamos a la homosexualidad, pero no nos cuestionamos la heterosexualidad. O sea, tú no tienes que decir, yo soy heterosexual, nadie te lo pregunta. Ahora bien, tienes que declarar cuando eres homo o bi como parte de ¿qué? De que te acepten. Entonces, no tiene que ser así. Pero, en esa parte, licenciada, usted debería verse entonces, un homosexual no debería expresarlo, o sea, vivir su vida y no tener que, porque como usted hablaba, usted o explica que los heterosexuales no tenemos que decirlo, somos heterosexuales, los homosexuales no tendrían que decirlo, pero dentro de este mundo donde lo que es normal, entre comillas, es lo heterosexual, no sería más fácil para esta persona que vive en este closet, en esta situación, no sería más fácil salir público o decir, sí, soy homosexual, para él, psicológicamente hablando? Mira, más que para él, psicológicamente estoy hablando de la persona que ya se asume, que se acepta y que lo tiene normalizado para sí. ¿Cuándo decirlo? Lo dice a la familia de origen, es decir, a los padres, a los hermanos, como una forma de poder acallar esa presión social de fulano o fulana. ¿Cuándo es que tú te vas a casar? ¿Cuándo es que tú vas a tener hijos? Tráeme la novia, yo quiero una novia, tráeme un novio, para callar esa presión y que lo dejen vivir. Sí puede sencillamente decirle a los padres, miren, yo soy homosexual. No hay otra forma de decirlo, tú no se lo puedes adornar. Y de hecho la familia lo sabe, Pablo. La familia se da cuenta. Lo que pasa es que es muy difícil ponerle nombre a las cosas y decirlo. Es violencia, es homosexualidad, es incesto, es violación. Es difícil para muchas personas ponerlo y expresarlo, porque una vez que lo expresan, lo verbalizan, dicen, bueno, ya no me puedo hacer el loco. Antes sí yo podía dibujar las cosas. No, es que mi hijo... es que él no tiene novia ahora mismo porque tú sabes, estos muchachos de ahora. Está en sus estudios. No, tú sabes que estos muchachos hacen sus cosas calladitos por ahí. No, la familia lo sabe. El tema es verbalizarlo para callar esa presión. Vamos a tomar una llamada, licenciada. ¿Qué le parece? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Del INVI. Sí, adelante, bienvenida. Yo quería que la doctora también explique sobre el asunto de las desviaciones. Por ejemplo, actualmente se está viendo mucho el asunto de la pedofilia y de ese tipo de desviaciones. Para que ella lo explique también. Sí, yo quisiera, antes de que usted explique, que el enfoque de la homosexualidad no lo vemos como una desviación. No lo es. O sea, y esta parte, porque la estamos comparando, no quisiera que se viera como una comparación con pedofilia, que es el tema de la sexualidad con niños. Eso es otra cosa. O sea, la homosexualidad no tiene nada que ver con pedofilia. La homosexualidad es una preferencia sexual al mismo sexo. El tema de la pedofilia, estamos hablando de un acto ya ilegal, de un acto sumamente dañino, de un acto... Pero el tema de la homosexualidad no lo vemos, ese no es el enfoque que le queremos dar y quisiera hacer esa aclaración para que no haya confusión. Por supuesto, porque lamentablemente el ser humano le teme a lo que no conoce y como siente temor lo rechaza y lo sataniza. De hecho, todavía lamentablemente vemos profesionales de la psicología, de ciertas corrientes psicológicas, que ven la homosexualidad como una desviación sexual o una enfermedad. Bueno, yo tuve una invitada aquí en el programa, una psicóloga hace unos años, hablando sobre el tema de la homosexualidad y lo veía como una enfermedad. Y no lo es. Y hablaba de esto como una enfermedad. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, hermano, ¿de dónde nos habla? Sí, de aquí de Villafaro. Sí, bienvenido, adelante. Sí.
Yo he escuchado el tema acerca de la homosexualidad en muchos programas. Y he visto que no ponen el punto de vista de Dios sobre esa condición. Me gustaría saber por qué no incluyen el hecho de que Dios, y todos tienen una religión, todos creen en Dios, pero ¿por qué no poner el concepto de Dios sobre ese tipo de conducta? ¿Por qué no lo ponen en los programas? ¿Por qué no los discuten con el público? Me gustaría saber eso, porque Jehová Dios rechaza ese tipo de conducta. ¿Por qué no incluyen a Dios si todos somos religiosos? Y muchísimas gracias por su llamada. Bien. Y es un tema importantísimo, una pregunta muy interesante por el tema de esto. No sé, le quiero contestar a esta persona lo siguiente. Mire, es cierto que todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias, muchas veces permeado por nuestra religiosidad, seamos de la religión que seamos o de la denominación que seamos. ¿Qué pasa con estas cuestiones como la sexualidad enteramente o derechos civiles? Es mi sistema de creencias, es decir, yo evangélica, yo católica, yo mormona, tengo un sistema donde mi sistema de creencia va a modelar mi vida, pero yo no puedo modelar la vida de otro ser humano basado en mi sistema de creencia, que es lo que sucede con los derechos civiles. Claro. Por ejemplo, yo no puedo negarle los derechos civiles a otro ser humano porque yo no crea o yo no esté de acuerdo. Sí. Si mi sistema de creencia prohíbe la homosexualidad, prohíbe el matrimonio entre homosexuales, prohíbe la participación activa, porque vamos a ser muy realistas, todas las iglesias aceptan a la persona, lo que no aceptan es la conducta. ¿Ok? No se trata de una cuestión de que la religión, indistintamente el nombre, odia al homosexual, no tiene nada que ver, aceptan a la persona y de hecho quieren que entre, pero lo que no aceptan es la conducta. Y eso no me toca a mí ni a la ciencia juzgarlo. Claro. Yo no puedo juzgar con ciencia un sistema de creencia porque entonces entraría en un juicio de valor. Además, y ahí es en donde está la diferencia. Además nosotros, el enfoque... yo he hablado aquí en el programa del tema de las religiones y este tipo de cosas con diferentes temas que hemos tratado. Hemos hablado del tema del uso de los preservativos, del uso de este tipo de cosas, y hemos hablado de la visión de la iglesia con respecto a esto. O sea, todos somos creyentes de Dios, pero hay una situación que se está dando. No podemos estar espalda al sol con respecto a esto. O sea, la homosexualidad es una realidad, así como la pedofilia es una realidad, así como el tema de casos hasta de violaciones de mismos miembros de iglesias violando a niños, eso es una realidad, y no podemos estar de espalda a eso. Además, hay algo interesante. Tú le preguntas a 10 personas homosexuales, sean hombres o sean mujeres, ¿tú crees en Dios? Y te van a decir, claro que sí. Yo, la mayoría. Vamos a decir que 9 de 10 te van a decir, sí, yo creo en Dios. Yo cuando tengo un problema, yo oro a Dios, Señor, ayúdame. Y de hecho hasta van a iglesias, pero como asistentes, o sea, como visitantes. Pero de ahí a que sea o no pecado, eso es un tema entre esa persona y Dios. No me toca a mí como ser humano mediar eso. Y nosotros como medio de comunicación tampoco para nosotros juzgar por el tema. La religión es importante, Dios yo creo que está sobre todo, pero también hay que ver los temas con la realidad, lo que está pasando hoy día, y que como bien decía la licenciada, usted le pregunta, hace una encuesta a los homosexuales y va a decir, todos sí, yo creo en Dios. Y obviamente eso ya sería las preferencias tienen otra razón de ser. Licenciada, entonces volviendo a la parte que hablamos, esta persona, este joven que vive está pasando por este momento. Usted seguro que lo ha visto en consulta. Claro. ¿Qué pasa en la cabeza de este joven, de este muchacho, de esta muchacha que es homosexual, pero no puede decirlo? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha comentado? ¿Cuál es lo que más frecuentemente le está pasando en su cabeza? Entran en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos, a veces tan profundos y tan intensos que se tienen que medicar, donde uno los acompaña a primero poder aceptarlos en sí mismo y luego en allanar el camino para decirlo y asumir las consecuencias luego de. Porque muchas veces y lamentablemente vemos la situación de que la familia los rechaza, les bota de la casa, los margina y es como que los vuelve un paria, es decir, tú no eres miembro de esta familia. También a la familia se le acompaña en un proceso de que esta persona tiene esta orientación, pero sigue siendo un miembro de la familia, sigue siendo una persona que no se le desconocen sus derechos, que sigue siendo
un ser humano valioso, y se comparan esos valores positivos y esos valores como ser humano que tiene, en contraposición a que si usted va a elegir o no querer o no a su hijo, a su hija, a su sobrina, a su nieta, porque tiene una orientación sexual que no tiene nada que ver con usted. Entonces se le acompaña en ese proceso, porque es difícil, por ejemplo, para una mamá que ha soñado toda la vida con, con prepararle la boda a la hija, ya se graduó, ya celebraron los 15, ya se graduó de una carrera. Ahora la gran meta de la mamá es, y del papá, casar a esta hija con velo y corona y hacer un fiestón, con todo lo que eso implica. Y cuando esta hija le dice, ¿sabes qué? Mira, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. ¿Qué vamos a hacer con esa boda? Claro. Y la que vive un proceso de duelo es la mamá, claro, no la hija. Entonces, la mamá, mami, papi. Cuando esta joven sale del closet y le confiesa su preferencia sexual, primero, ¿qué le pasa en la cabeza al padre, a la madre, y cómo debería afrontar esta situación? Mira, va a vivir varias situaciones, varias emociones. Lo primero es sentirse culpable. Lo vemos muy frecuente. El qué yo hice para que este muchacho o esta muchacha me saliera así. En qué yo fallé como madre o como padre. Sí. La culpa, la autoculpa o culpar al otro. Eso fue por tu culpa, porque tú lo ponías a fregar al muchacho. Eso no tiene nada que ver. Mire, eso no tiene nada que ver si el varón hace tarea doméstica, si la hembra le gusta gaviarse en todas las matas o jugar con carritos. Eso no tiene nada que ver y no va a determinar la orientación sexual de ninguna persona. Sí. Por favor. Entonces vamos a olvidarnos un poco de eso. Ahora en Los Reyes, que mucha gente no quería, ¿qué tú quieres? Y la muchachita pidieron carrito, no se lo daban. No. O si pedía una muñeca, el baloncito, no se la daban, porque eso no son juegos de hombre o de mujer. Señores, no tiene nada que ver. Los juegos no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. De hecho, los juegos que regalamos generalmente son una forma de roles de género. Si tú te fijas, a las hembras le dejan muñeca para que aprenda a ser mamá, juego de cocina para que aprenda a cocinar, lavadora, plancha y cosas por el estilo, y al varón le damos carro, pelotas. ¿Dónde se juega eso? En la calle. Entonces vamos desde muy pequeños afianzando el tema de que las mujeres se encargan de las tareas domésticas y los hombres de las tareas proveedoras económicas de estar en la calle. Entonces eso sí tiene que ver con ese rol de los juegos. Lo otro, para nada que ver. Entonces, ¿qué pasa por los padres? Luego mucha rabia. Primero culpa, rabia, frustración, tristeza, un proceso de duelo, porque como decía anteriormente, cuando se ha soñado con la boda de este hijo o esta hija o con los nietos y cosas por el estilo, la persona va a vivir un proceso de malestar y de duelo. ¿Cómo reaccionar? Aceptando a su hijo, aceptando a su hija, conociendo a esta persona, que no tiene nada que ver su orientación. Usted puede sencillamente elegir si desea que su hijo o hija le lleve la pareja a su casa, porque esa es su casa. Usted elige si se la quiere que se la sienten en los muebles, sí o no. Ahora bien, tiene que seguir. Pero la aceptación puede ser parcial. Hay personas que lo aceptan parcial, Pablo. O sea, ok, mira, perfecto, yo permití que tú seas homosexual, o sea, a mí no me molesta, pero no me lo traiga aquí a la casa. Hay personas que hacen eso y de hecho creo que es una visión bastante justa. Sí. Porque va a negociar su propio yo. Yo te acepto como mi hijo, como tú eres, aunque no me guste, pero ni modo, pero la pareja que tienes no la quiero. Pero eso también es un poco... Es un poco discriminador. Sí, claro, porque entonces yo no puedo, ok, tú me permites que yo sea, o no que me permite, yo soy homosexual o no, pero no lo ves, ya lo sabes, me dices que me apoyas, pero entonces no permite que mi pareja venga aquí a la casa. Pero es un tema de derecho, porque esa es mi casa. Yo no puedo gobernar en la tuya, pero puedo gobernar en la mía. Por ejemplo, muchas mujeres y hombres, en parejas heterosexuales, cuando la pareja no les gusta o hay un conflicto con la pareja del hijo o de la hija, pasa lo mismo. Claro. Tú puedes estar casada con tu marido en tu casa, pero no me lo traiga aquí. Sí. Es exactamente igual. Es un tema de conflictos de intereses y de derecho de propiedad, por así decirlo. Porque en mi casa yo asumo a quien yo quiera y acepto a quien yo quiera. Sí. Entonces lo que estamos abogando es porque usted entienda que usted sigue teniendo un hijo, sigue teniendo una hija. Porque al final usted no puede elegir la pareja de su hijo o de su hija. Esa persona como adulta tiene derecho a elegir con quién estar y usted simplemente debe respetarlo. Los padres, nada de lo que hicimos o pudimos haber hecho durante la crianza de nuestros hijos puede influenciar en la preferencia sexual de nuestros hijos. Nada.
Nada. De hecho, muchas veces hay un temor, o mejor dicho, un estigma de que los varones que se crían en casas maternas, sí, sí. de que, que son hijos únicos, o el único varón de la casa. ¿Sabes? Cuando no, porque ese muchachito criado entre todas esas mujeres. Y los casos también de mujeres, que ella era la única hembra y tenía 3 hermanos, y ella entonces medio... No tiene nada que ver. Puede, de hecho, en el modelado que hacemos los adultos a los niños, pueden darse conductas de amaneramiento. Sí. Amaneramiento me refiero a esta hembrita tipo María Macho, sí, que tú la ves que juega con carrito, que se sube en mata, que le gusta destornillar cosas sí, en su casa. Porque fue lo que vio también entre un grupo. Que lo que aprendió. Claro. Si nos fijamos... ¿Sabes cómo yo en mi casa? Yo soy el único hombre en mi casa hoy día. Exactamente. Todas son mujeres. Claro. O sea, que ya yo tengo que aprender a todo en la casa. Ya yo sé fregar, sé trapear. Claro, tiene que aprender a hacerlo. La verdad, no digo... Tiene que aprender a hacerlo, porque ni hoy de otra. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Del ensanche. Adelante. Sí, oiga, yo quiero comentarle algo. Ustedes como comunicadores, ustedes son jóvenes, los dos, recién casados o no casados, pero ya tienen hijos. Si en el mañana, número uno, si en el mañana ustedes se ven en esa situación tan grave que ningún padre quiere que su hijo salga de una diferencia de sexo, ¿verdad? Sí. Nadie quiere eso. Entonces, ustedes, eso es la pregunta, ustedes, ¿cómo se ubicarían ustedes dos? Porque ustedes son 2 personas jóvenes. Y además de eso, la palabra dice muy claro que eso no es normal, porque Dios hizo hombre y mujer, los creó Dios, y los homosexuales no pueden procrear. Dios es un Dios que creó la familia. Ustedes me entienden cuál es la situación. No es que ustedes no sean católicos, evangélicos, lo que sea, no es eso. Es porque se supone que el 80% del dominicano, por no ser más extremista, se crió en religión y en un medio religioso donde se le creó costumbres. Eso es parte de la costumbre. ¿Usted entiende? La familia no se va a procrear. Ustedes que crean, ustedes que son, escúcheme, ustedes que son portadores... Sí, muchísimas disculpas, sí, parece que se cayó, sí, pero un poco no quisiera, y quisiera también responder mi parte. Ella me hacía la pregunta de que si yo tuviera una de mis hijas, saliera, la amara igualito, la respetara y la quisiera igualito como la quiero ahora. Y si estamos trayendo este tema al programa hoy día, señora, es porque entendemos que es una realidad que está viviendo hoy día. ¿Que sería lo deseado? No, porque uno quisiera tal vez que su hija se casara con un hombre y tuviera hijos, pero si al final ella decide que su preferencia sexual es una mujer, voy a amarla y quererla y cuidarla igualita y verla igualita a mi hija, y no voy a, ni me voy a sentir yo mal porque no hice nada malo para que ella hiciera así, y ella fue su decisión. Claro, lo que yo quiero que sea una niña de bien, una muchacha que sea respetada, que sea profesional, que sea una mujer que en el país sea bien vista, que todas sus acciones sean correctas. Eso es mi preocupación. Luego de su preferencia, eso es su vida, eso es lo que ella entienda, y al final yo se la voy a respetar. Y tenga por seguro, señora, y todos televidentes, que una cosa no le va a faltar a ella, es el amor de su papá y de su mamá. Eso no le va a faltar nunca, aunque tome la decisión que tome con preferencia sexual. Mira, definitivamente cuando decimos que un hijo salga, ningún papá o mamá quiere que un hijo salga homosexual. Señores, no se trata de salir homosexual o como que enganchárselo como un traje. No, sencillamente es parte de la vida. Y sí, vuelvo y recapitulo, sí está en la Biblia, pero yo no puedo juzgar a una persona con mi sistema de creencia, porque al final, dama, caballero, eso es un tema entre Dios, que asuma que es su Dios como tal, y esa persona. Luego de ahí yo no puedo hacer más nada. Claro. Yo le puedo decir a usted que yo tengo muchos amigas y amigos que son homosexuales, que tienen una vida de familia plena, porque el concepto familia está sustentado en la solidaridad, en el amor, en la comprensión, en el acompañarnos, en el buen trato los unos y los otros. Ese es el concepto familia que tenemos que defender y de cuidar. Todo lo demás va a venir con mi sistema de creencia. Licenciada, la verdad que este tema se nos quedó muchísimo de que hablar, ya el tiempo se nos fue, pero
tenemos que volver a traerlo, porque yo creo que hay cosas que tenemos que seguir orientando con respecto a esto. Y viendo las llamadas que hemos tenido, necesitamos dar más luz, más educar más a la gente con respecto a esto, que es una realidad. Muchísimas gracias, licenciada Hedy Camilo, con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo saben, señores, sigan con la programación de Telesistemas. Gracias por su sintonía. Pasen el resto del día. Bye, bye.